Es el editor de Libros Libres y también de Religión en Libertad, una página web de noticias muy conocida. Alex nos cuenta aquí en este libro que él ha editado en torno a 600 libros. Sí, en 30 años. Sobre todo, bueno, libros libres, lógicamente, Voz de papel y en Planeta. Yo en Planeta estuve trabajando en torno a 8 años, dirigiendo una colección que se llamaba Planeta Testimonio, que fue la primera colección propiamente religiosa que tuvo el Grupo Planeta. Y eso fue en el año 94, yo creo que empezó. ¿Por qué ha dado el paso a escribir un libro? Porque dice que es el primero que ha escrito. Es el primero, es el primero. Después de editar 600, después de 30 años de editor, ¿no? Pues la verdad es que, no sé, hay algo, tú, Santiago, tú que eres ya un escritor consagrado y que has escrito muchos libros, además de diferentes géneros, pues yo no sé cómo describir esa sensación de sentirte empujado, ¿no? por transmitir algo, ¿no? Y en este caso, a través de un libro. Y eso es lo que me pasó hace aproximadamente 3 años, ¿no? Antes de la pandemia, que dije, oye, voy a escribir algo porque me doy cuenta que estamos completamente dormidos. El mal avanza en nuestra sociedad, en la española, pero también en gran parte de los países de América y en otras latitudes, y me doy cuenta que no necesitamos despertar y necesitamos, lógicamente, combatir ese mal, ¿no? Que yo de alguna manera, metafóricamente, hablo de que los bárbaros son los que están impulsando ese mal y no hay guardianes para defender el bien o defender todo aquello que amamos, ¿no? Y es por eso el motivo de haber escrito este libro. Y no tiene miedo de que le descalifiquen. Habla de combatir, pero ya si damos la vuelta, dice despertad, estamos en guerra. Sí, bueno, miedo no diría. O sea, yo soy consciente de que en este país, sobre todo en nuestra querida España, si te posicionas o si defiendes según qué cosmovisiones determinadas, automáticamente van a procurar la muerte civil de uno, con satanizaciones, con etiquetas, con lo que sea, ¿no? Entonces, yo soy consciente de que al escribir este libro, bueno, ya como editor, pero también ahora al escribir este libro, van a procurar primero el silencio y luego, si el libro tiene una cierta repercusión, automáticamente va a venir la muerte civil, ¿no? Que es lo que hacen los bárbaros, ¿no? No quieren discutir, no quieren dialogar, simplemente quieren aniquilar civilmente a todo aquel que considera enemigo. El objeto del libro no son los bárbaros, porque precisamente el verbo es despierta. Claro. O sea, despertad. El problema no son tanto... Exacto, tienes toda la razón, Santiago. El problema no son los bárbaros. Los bárbaros hacen su labor, tienen su hoja de ruta y hacen lo que llevan décadas haciendo. El problema no es que los bárbaros generen ese mal. El problema es que los buenos que podrían frenar a esos bárbaros no hacen nada. Y entonces justamente el libro va dirigido a toda esa gente buena, independientemente de las ideologías, porque yo digo que en el libro que ya la frontera entre la derecha y la izquierda es una frontera muy flexible. Ahora mismo hay mucha gente que su principal, o se consideran que su principal ideología es el sentido común, porque ya el mundo no se puede de alguna manera analizar o describir con esos dos bloques ideológicos, ¿no? Que hasta ahora o hasta la Guerra Fría estaban muy marcados. Entonces yo por eso que digo que el sentido común de toda aquella gente que se siente un poco extrañada por todo lo que nos pasa, son los que tienen que despertar y tienen que dar un paso adelante. La mejor manera de no avanzar al precipicio muchas veces es dando un paso atrás. Y ahora es en lo que deberíamos estar. Despertar de este sueño que tenemos permanente, más que sueño podríamos decir de distracción. O sea, lo que nos pasa ahora mismo y que el poder fomenta de una forma clara es que estemos permanentemente distraídos.
Si estamos distraídos y no tenemos tiempo para darnos cuenta de lo que nos pasa, entonces no vamos a actuar. Y justamente lo que comentaba Santiago, este libro va dirigido también a toda aquella gente que se queja, que incluso amenaza con algunas bravuconadas de hacer algo, que critica, que está molesta por la situación de nuestro país, pero que al final no hace nada. Y eso los bárbaros que están en el poder, no solo político, sino también cultural, mediático, de la educación, son muy conscientes. Si te fijas, en la última, el último gran triunfo de los bárbaros ha sido la aprobación de la ley trans, ¿no? Y a mí me ha sorprendido que los propios bárbaros, que yo tengo algunos conocidos, me decían que no se podían creer que hubieran aprobado esa ley. Primero, que lo hubieran cocinado en la opinión pública, que lo hubieran presentado, que hubieran sensibilizado a una buena parte de la población, y luego que políticamente lo hubieran aprobado sin apenas oposición. Entonces decían, bueno, ¿cómo es posible que en la España de hoy, posiblemente también en una buena parte de América, no tenemos adversarios? O sea, no tenemos contra quién luchar. Porque esos que dicen que defienden ciertos valores o ciertas cosmovisiones de la vida, solo critican, solo se quejan, pero no están dispuestos a dar un paso adelante. Y entonces estos mismos bárbaros me decían, esta es la última campaña que hemos ganado, pero la siguiente que ya estamos trabajando es para la aprobación de la pedofilia. Y en eso están. Y lo acabarán consiguiendo si justamente no hay guardianes, si no hay gente con sentido común y con ciertas agallas de darse cuenta que tienen que dar un paso adelante y que tienen que defender todo aquello que aman, que es su familia, sus hijos, su estilo de vida, el darnos cuenta que es un lujo tener libertad de expresión, libertad de movimientos, libertad de pensamiento, que en una buena parte del mundo ese tipo de valores, ese tipo de libertades no las pueden disfrutar. Y nosotros aquí en España lo disfrutamos, pero no nos damos cuenta de que en cualquier momento podemos perderlo. ¿Y qué es lo eficaz? Porque una forma de distraer a la gente es agitarla a que proteste en Twitter, por ejemplo. Bueno, o la de X. Que, por ejemplo, Twitter, o X ahora, ¿no? Lo que te provoca, no solo X o otro tipo de aplicaciones o de redes sociales, ¿no? Tal como están configuradas, que eso de alguna manera el diseño fue creado por un psicólogo, ¿no? Un psicólogo social, ¿no? Lo que pretende es utilizarlo en clave de que te produzca dopamina. Es decir, todo el enredo en el que estamos de las redes sociales, que de alguna manera es adictivo y que nos obliga a seguir enganchados, ¿no? a esa dinámica, se debe a que las redes sociales nos producen momentos de felicidad, o pequeñas dosis de felicidad, que sería la dopamina, ¿no? Entonces, por eso que escribir una salvajada, por ejemplo, en Twitter, en X, sabes que automáticamente te van a venir una serie de me gustas o de comentarios o de seguidores que te van a dar autoestima. O lo mismo podríamos decir en Facebook o en Instagram o en otro tipo de redes sociales, ¿no? Todo aquel dinámica de palanca donde te dan me gusta o comentan tu comentario, o todo eso nos da autoestima y por lo tanto eso nos obliga a seguir enganchados en esa dinámica. Yo por eso que digo en el libro que eso es una trampa. Es una trampa porque nos está distrayendo permanentemente, ¿no? Fíjate, Santiago, si contamos las 8 horas que en principio dormimos, le sumamos otras 8 horas del trabajo, ya llevamos 16, ponemos otras 4 horas,
dedicadas al aseo, al transporte para ir al trabajo y a la comida. Solo nos quedan 4 horas para disfrutar de nuestra familia o de hacer algo de deporte o de leer o poder estar haciendo algún hobby. O sea, realmente tenemos muy poco tiempo. Y si los telespectadores que nos ven pudieran consultar en su móvil el tiempo que dedicamos solo al móvil, nos asustaríamos, porque estamos en una media de 3 horas, 3 horas y media. Si a eso le sumamos otras 1 hora, 2, 3 o 4 horas de televisión, realmente no tenemos tiempo para nada. Podemos quejarnos a nuestra familia, a nuestro entorno de lo que está pasando, pero realmente o intentamos autolimitarnos, hacer una autogestión en el tiempo que dedicamos a cosas banales, como es las redes sociales, o si no, no vamos a tener tiempo para nada. Y justamente necesitamos liberados, o sea, cualquiera puede ser un motivo de esta revolución que tiene que entrar, ¿no? Yo decía que si hemos llegado a esta situación en España, pero vuelvo a repetir, también en otros países de América, que estamos en el precipicio o al borde del precipicio, es porque se han producido 2 hechos catastróficos. Por una parte, en general, la traición de las élites políticas, económicas, periodísticas, culturales, empresariales, y aquí en España lo hemos visto muy claramente con el golpe de Estado del 17 en Cataluña, o bien las microcobardías, la suma de microcobardías que todos, de alguna manera, hemos contribuido. Entonces yo como catalán te puedo decir que viví muy de cerca esa situación, que nos vimos abocados en la sociedad catalana al borde de ese precipicio a nivel político, económico, social, una tensión que yo jamás había visto, y eso se produjo porque todo el mundo estaba esperando a que alguien hiciera algo, pero nadie hizo nada. Entonces estamos permanentemente delegando en los demás que alguien haga algo, y sobre todo en nuestro caso, permanentemente estamos delegando en los políticos que solucionen nuestros problemas. Los políticos, lógicamente, tienen su margen de acción, pero fuera ya de los políticos o fuera ya de nuestra labor como ciudadanos de votar cada 4 años, cada uno tenemos que buscar la manera de frenar ese mal. En pequeñas dosis, con pequeños gestos, con microvalentías, vamos a intentar cubrir esas microcobardías que todos hemos accionado con microvalentías. Y no hace falta ser nada especialmente ni poderoso ni influyente. Por ejemplo, una señora de cierta edad, abuela, me decía, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer? Yo soy una abuela, tengo mis nietos, no tengo especial poder económico, no tengo más influencia que la de mi familia más cercana. ¿Qué puedo hacer yo para sumarme a esta revolución que pueda frenar este mal que están accionando los bárbaros? Yo decía, mira, hay una cosa fundamental. Los medios de comunicación tienen un poder enorme, pero hace unos cuantos años en la Universidad de Stanford hizo un estudio bastante profundo para intentar descifrar cuál es el medio de comunicación más influyente. Y al final se dio cuenta que lo que más influye es la palabra. Es la palabra de la gente además más cercana o de la que tenemos más vínculos familiares o afectivos. Es la palabra de lo que te diga tu padre, o tu madre, o tu hermano, o tu hijo, o tu abuelo. Eso es lo que más influye. Y yo a esta amiga, a esta abuela, le decía, quizás tus microvalentías para contribuir a que el mal no avance es hablar con tu entorno más cercano, sobre todo familiar, tus hijos, tus nietos, tus vecinos, y hablarle de las cosas que pasa y comentarles. Que a lo mejor esos nietos suyos
no tienen más información que lo que han escuchado en las noticias o en las redes sociales. Y sin embargo, la valoración que tú hagas de esos hechos que nos están ocurriendo tienen más valor y tienen más influencia si lo dices tú como abuela. Ese es el tema. Y si me permites otra anécdota, seguramente habrás leído o habrás visto una película que se llama Cartas desde Berlín, que es la historia de un matrimonio de clase obrera en el año 42, que han perdido un hijo en el frente, y una vez que pierden el hijo, que era hijo único, se dan cuenta de la barbarie que supone la dictadura nazi. Toman conciencia y dicen, tenemos que hacer algo. O sea, no puede ser que tengamos a todo nuestro vecindario completamente dormido y de alguna manera en un seguidismo de lo que nos dicen desde el poder. Entonces dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Somos un matrimonio de clase obrera, no tenemos poder económico, tampoco tenemos vínculos comunitarios, no pertenecemos a ningún coro en la parroquia, ninguna asociación, ni otro tipo de grupo. ¿Qué podemos hacer? Y dijeron, bueno, vamos a hacer un gesto, un pequeño gesto. No sabemos si va a servir o no, pero por lo menos que en nuestra conciencia tengamos claro que hemos hecho algo. Entonces decidieron escribir una serie de proclamas contra el régimen nazi en postales. Cada día escribían 10, 12, 15 postales con apenas unos eslóganes y el matrimonio se ponía a viajar por toda la ciudad de Berlín e iba dejando esas postales en el metro, en la estación de autobús, se iban al hospital, en donde fuera. Ya ves, Santiago, que es un gesto insignificante, pero eso, realizado durante semanas, provocó un pánico tal dentro del régimen nazi que tuvieron que organizar a un equipo de la Gestapo para que pusiera freno a este matrimonio. Porque los nazis tenían muy claro que si se rompe el consenso, ya automáticamente pueden salir voces críticas, ¿no? Que es un poco lo que decía el psicólogo Salomón, ¿no? Que decía, bueno, mientras que una sociedad está dirigido y prácticamente nadie se oponga a lo que dicen otros, todo va bien. Pero mientras que uno rompe el consenso, ya automáticamente eso puede provocar que el resto diga, anda, si esto lo ha roto, yo tengo capacidad también para sumarme a su crítica. Y era justamente lo que la Gestapo quería evitar al máximo. Y ahora mismo, lo que nos pasa en España, pero también en otros países, que en muchas cuestiones hay como un cierto consenso, solo el romper y el poder tener una voz discordante puede desestabilizar toda la opinión pública. Una cosa clara es que hay que desengancharse de la dopamina, ¿no? Pero al mismo tiempo, usted dice que es bueno tener un grupo de referencia, o sea, engancharse también a personas que vivan y que entiendan lo que un cristiano y una persona de sentido común. Es decir, que necesitamos apoyarnos unos a otros. ¿Cómo se busca un grupo de referencia? Lo que dice esta filósofa judía alemana, Hannah Arendt, es que lo que propició la subida al poder del nazismo en Alemania, en los años 30, fue justamente la soledad de una buena parte de la sociedad. O sea, cuando los individuos están aislados y no tienen vínculos comunitarios, no tienen capacidad para poder hablar con otros y descargar sus preocupaciones o recibir otro tipo de enfoques, ¿no? Ese individualismo es un caldo de cultivo magnífico para que el poder, a través de los populismos, pueda atraerse el apoyo de esas personas que no tienen esas ligazones comunitarias, ¿no? Por eso que en este momento en donde
las redes sociales, sobre todo, el móvil, lo que hacen es que nos desvinculan de la sociedad, de lo comunitario, de lo familiar, de la relación con el otro de forma presencial. Cada vez estamos más desvinculados, ¿no? Y cada vez estamos más absortos en el mundo digital, que es un mundo solitario. Pues somos más vulnerables a que el poder nos pueda manipular y a que los bárbaros, por lo tanto, se lleven en ese sentido el gato al agua. Entonces hay que favorecer esos puntos de encuentro entre nosotros, ¿no? Entonces yo digo que tenemos que volver al bar para vernos, para tomar una cerveza juntos y pasar la tarde. Tenemos que volver al coro parroquial, también para poder compartir con un grupo de gente. Tenemos que volver a los partidos de fútbol con los amigos, a las pachangas, ¿no? Para jugar un ratito y luego irnos a comentar la jugada después del partido. O sea, tenemos que volver a hacer un esfuerzo para que esos vínculos sociales estén más presentes que nunca, ¿no? Y por supuesto, tenemos que intentar fortalecer nuestras familias, ¿no? Con la televisión, las series, las redes sociales, es muy fácil que la familia también, aunque esté físicamente unida, esté separada por todos estos elementos que te aíslan, ¿no? Entonces tenemos que hacer todos un esfuerzo para volver a eso. Hay varios psicólogos que dicen que uno de los secretos para la felicidad es tener buena salud, pero también tener vínculos sociales, tener muchos amigos, porque con los amigos descargas tus preocupaciones y eso hace que solo la escucha y también algún consejo nos ordene un poco la vida. Entonces tenemos que volver a eso. Tenemos que volver a lo presencial, a abrazarnos, a tocarnos. Tenemos que volver a estar un tiempo juntos con el teléfono móvil apagado, simplemente hablando de lo divino y de lo humano, ¿no? Eso es un elemento fundamental para justamente crear comunidad. Pero habla un poco de que todo el mundo debería enfocar, pero no sé si es una mentalidad un poco empresarial, ¿no? O sea, no sé si como buen catalán, de que al final uno tiene que tener su lista de correo, por así decirlo, ¿no? Sí. Tener uno sus propios datos, ¿no? Sí, no es para todo el mundo, pero es verdad que cada vez hay más periodistas que tienen su canal de YouTube, que tienen su altavoz, ¿no? En otras redes sociales, ¿no? Y eso se convierte en un legítimo medio de vida. Pero eso es un poco peligroso porque estamos engordando, o sea, nuestro trabajo engorda en la cuenta de resultados de esa Big Tech, pero en cuanto le da la gana esa gran empresa te corta si hay alguna cosa que no le gusta con lo que dices. Y te cuento un ejemplo que he tenido que he vivido en primera persona. Yo antes tenía un altavoz, un canal de YouTube que se llamaba La Contra, que llegamos a tener 300.000 seguidores y en un momento determinado YouTube nos lo cerró. Prácticamente de la mañana a la noche y con explicaciones un poco, completamente variopintas, ¿no? ¿Qué pasa? Después de 3 o 4 años de trabajo, pasamos de tener una gran influencia a no tener nada. ¿Por qué? Porque no teníamos, o sea, la base de datos, la propiedad, entre comillas, de esos seguidores no era nuestra. Entonces yo lo que digo, Santiago, es que tenemos que seguir utilizando las redes sociales, por supuesto, ¿no? Pero tenemos que ver la manera, todos aquellos que se quieran dedicar de forma legítima a tener un altavoz para vivir o simplemente como hobby, pero como un elemento de una cierta ambición para llegar a más gente, a tener lo que los americanos llaman la lista, ¿no? Y lo que los americanos dicen
que realmente el dinero está en la lista. Es decir, tenemos que tener una base de datos propia para tener un diálogo directo con ese seguidor o con ese lector o con ese televidente. Y no a través de la red social. Es verdad que sí, en el caso de un canal de YouTube, lógicamente el canal se configura y se ve dentro, en este caso, de YouTube. Pero los seguidores deberíamos hacer una dinámica para que esos seguidores que tiene YouTube también sean nuestros. Para que si en algún momento YouTube nos cierra la cuenta, podamos tener ese listado y poderles decir, oye, nos han cerrado YouTube, pero nos podemos ir a otra empresa tecnológica en donde poder ofrecer los contenidos, ¿no? Entonces, de cara al nuevo periodismo, ya ves, Santiago, tú que eres un periodista veterano, ya ves que el periodismo cada vez cambia más. Pero si hay algo que de alguna manera condiciona al periodismo hoy, es que cada vez está más fiscalizado por el poder político y por las empresas, por los anunciantes. Con lo cual eso hace que el periodismo sea cada vez menos libre y que los medios dominantes cada vez tengan menos credibilidad. ¿Cómo se consigue que podamos hacer un periodismo completamente libre y autónomo y que nos dé capacidad económica para sobrevivir teniendo esa base de datos? Y te pongo un ejemplo solo, que es el ejemplo del digital Mediapart en Francia. Mediapart es un digital que tiene apenas 8 o 10 años, que lo crearon unos periodistas de izquierdas que venían de Le Monde, que hartos de que no pudieran nunca escribir nada, ningún reportaje mínimamente osado o valiente que pudiera hacer cosquillas al poder, ya fuera político o económico, ya dijeron, oye, nosotros tenemos la vocación de periodistas justamente para poderle decir también al poder cuando se equivoca, pues poderle criticar, pero en estas estructuras empresariales nos imposibilitan poder escribir nada medianamente valiente porque automáticamente el editor va a recibir la llamada del ministro de turno, del banquero o de la gran empresa. Entonces decidieron este grupito de periodistas de Le Monde irse del periódico y montar Mediapart, un digital que tuviera como eslogan «Solo los lectores nos pueden comprar». Y su planteamiento era no admitir publicidad y que fueran los propios lectores los que sostenieran el digital a base de pequeñas aportaciones de 8 o 10 euros cada mes. Bueno, empezaron, lógicamente los inicios siempre son muy dificultosos, pero en la medida que empezaron a destapar varias corruptelas del poder político y económico, los lectores empezaron a volcar y hoy en día tienen una redacción de 150 personas y tienen más de 220.000 lectores que todos los meses les ofrecen, les dan una cuota de 10 euros para poder mantener toda la estructura. Ese es un modelo que otros años, hace años, cualquiera hubiera dicho, bueno, es imposible. Hoy en día yo creo que los propios lectores nos están demandando medios que sean sobre todo libres. Y si son libres, ellos están dispuestos a apoyar, ¿no? y a apoquinar esos pequeños euros con tal de tener una información completamente novedosa y valiente. Usted precisamente tiene un medio que distribuye información religiosa, o con criterio católico, deberá saber si la gente está dispuesta a dar dinero. En el caso de Religión y Libertad, que es un medio que ahora acaba de cumplir 15 años, yo cuando lo creé tenía esa idea de decir, oye, aunque sea un poco osado o de vértigo, tenemos que hacer un medio sobre todo libre para poder hacer buen periodismo. Si no es libre no podemos escribir reportajes o noticias que realmente golpeen en la gente, ¿no?
y nos planteamos justamente que el Religión y Libertad fuera sostenido por los lectores. Y después de 15 años, tengo que decir que llevamos prácticamente los anunciantes que tenemos son residuales y que el 95% de los ingresos que tenemos es gracias a los donativos de los lectores. Entonces, a mí me parece que si al lector le das una buena información, original, fiel a tu línea editorial y con esa tensión periodística, el lector está dispuesto a devolverte esos contenidos, esos buenos contenidos, con una pequeña ayuda económica. Entonces, hoy en día, Religión y Libertad se financia gracias a las aportaciones, creo que son aproximadamente 1.800 lectores, que con sus donativos periódicos logran que la redacción, en total 10 personas, puedan trabajar de forma exclusiva, y también gracias a esos donativos se benefician mucha gente, sobre todo de América, de Iberoamérica, que a lo mejor no tiene tanto poder adquisitivo, y sin embargo se benefician de esas noticias de forma abierta y gratuita. Y ahora que habla de Religión y Libertad, ¿de dónde salen las noticias más animantes? ¿Dónde les va bien a los cristianos? Si es que les va bien en algún lugar. No lo sé. No, mira, afortunadamente ahí te das cuenta cómo Dios actúa, ¿no? Y actúa todos los días y de una forma que se desborda, ¿no? Y nosotros decimos que nos gusta ser como los notarios de actualidad. O sea, los notarios, dar fe, certificar que el poder de Dios se manifiesta todos los días en personas que son sanadas de sus enfermedades, que han tenido una conversión, que han tenido una experiencia de Dios maravillosa, que ha habido un suceso magnífico para una comunidad determinada, para un grupo, para una parroquia. Y entonces nosotros estamos enfocados justamente en buscar esas buenas noticias. Esas buenas noticias que la gran mayoría de los medios solo se enfocan en lo negativo, y a mí me gusta decir a la redacción que nosotros tenemos que ponernos las gafas, no unas gafas negras en donde busquemos esas cosas negativas, no, sino unas gafas en donde busquemos justamente todo lo positivo, que es mucho más que lo negativo. Es verdad que últimamente en los medios generalistas solo salen noticias negativas de la Iglesia, pero es que realmente esto es como un bosque, ¿no? Oyes crujir cuando un árbol se cae, pero sin embargo hay otros millones de árboles que no se caen y siguen ahí bien fuertes. Nuestra obligación es justamente buscar esas historias positivas que hay en todo el mundo y que son realmente edificantes, y lo que nos dicen los lectores es que sobre todo que les dan esperanza, ¿no? Esperanza de vida, porque como decía el otro día un psiquiatra, la mente humana no tiene capacidad de estar consumiendo todos los días un número determinado de noticias negativas, porque al final nos lleva al colapso, nos lleva a la depresión. Entonces también tenemos la necesidad vital de leer o de escuchar otras noticias donde de alguna manera nos reconforte, ¿no? Y de esos 600 libros que ha editado, aparte de con este, que supongo que es el más importante, ¿con cuáles se quedaría? Bueno, la verdad es que muchos libros, ¿no? Mira, por ejemplo, en Planeta, cuando entré en Planeta, hablé con el viejo Lara, que era el patriarca, ¿no? El gran creador no solo del Grupo Planeta, sino de la edición española, ¿no? De cómo la edición española se ha convertido en algo enorme, ¿no? Por ejemplo, Lara fue el creador de la venta a créditos. O sea, él primero la aplicó a la venta de enciclopedias, pero lógicamente esa fórmula de venta a plazos
luego la copiaron desde otros sectores, ¿no? Pero hay que decir que Lara fue el inventor, tuvo esa genialidad, ¿no? Bueno, pues cuando entré en Planeta y hablé con él, me dijo, mira, yo lo que me interesa es que estos libros, esta colección, funcione, dé dinero. Si no funciona, mañana se termina. Con lo cual, haz lo que quieras, pero que funcione. Con lo cual, bueno, lo primero, estamos hablando de los años 90, ¿no? 94. Lo primero importante es que en un gran grupo, el primer grupo de editorial en español, que te dieran un espacio para poder editar los libros que tú quisieras, eso ya es muy importante. Porque desgraciadamente aquí en España el mundo de la cultura tiene un sesgo sectario bastante pronunciado, ¿no? Entonces, que en un grupo generalista te dijeran ahí tienes un espacio para hacer lo que te dé la gana, eso ya era importante. Y a partir de ahí empecé a publicar libros que Lara consideraba que no había demanda y había demanda, pero el problema es que no había oferta. Es decir, en los años 90 no había oferta para publicar un libro religioso católico de gran divulgación, porque no se hacía. O sea, lo que se publicaba eran libros religiosos o bien del disenso, que venían de fuera, y que a lo mejor algunos medios mediáticos tipo El País, Prisa y compañía consideraban que eran libros imprescindibles, pero eran libros más bien intelectuales para una minoría, pero no eran para el gran público. Entonces, desde Planeta Testimonio, los primeros libros que publiqué como editor, porque es verdad que Lara me dio la oportunidad de ser editor ahí, por primera vez, siendo muy, muy jovencito, con 20 y pocos años, es demostrar que ofreciendo oferta de libros determinados para el gran público podía haber una gran demanda. Y entonces es verdad que en Planeta se sorprendieron, dijeron, anda, pues hay demanda. Entonces empezamos a vender cientos de miles de ejemplares de libros de Madre Teresa, de Juan Pablo II, de Vittorio Messori, del Cardenal Martini, del jesuita, de Gustavo Villapalos, el libro de los valores, y otros muchos. ¿Pero por qué? Porque anteriormente nadie había empaquetado el libro religioso para que fuera divulgativo y que alimentara la fe. O sea, los grandes medios, en gran parte en manos de los bárbaros, solo buscaban publicar libros religiosos, pero que no edificaban la fe, sino que eran muy del disenso, que eran muy, y eso por una parte, o bien muy teológicos, que no iban a lo que a mí me interesaba, que un señor taxista, la señora del colmado, el señor que está en la taquilla de un metro lo pudiera comprar y que pudiera de alguna manera alimentar su fe con esas herramientas de lectura, ¿no? Ahora quiero que me hable del activismo, cómo evitar ese riesgo de ser simplemente una réplica de los bárbaros y ser activos, muy activos, pero no. Sí, o sea, yo al final del libro hablo de justamente para intentar convertirnos en guardianes, ¿no? Que es la otra parte de la moneda de los bárbaros, ¿no? Yo digo, tenemos que convertirnos en guardianes, o sea, tenemos que ser soldados, y el buen soldado no va a la guerra, en este caso, esta guerra cultural o social, porque odie lo que tiene enfrente, sino justamente porque ama lo que tiene detrás. Y entonces yo intento con este libro interpelar, y también con esta entrevista a todos los que nos escuchan, que nosotros tenemos que dar un paso adelante, tenemos que despertar, porque tenemos mucho que defender de todo aquello que amamos. Entonces ese es el motivo justamente para salir de esas microcobardías y convertirnos en guardianes que empiecen a
hacer microvalentías, ¿no? Y uno de los pasos primero es el despertar, darnos cuenta de que algo hay que hacer, de que hay que abandonar esa delegación permanente de responsabilidades y asumir que cada uno tenemos que hacer algo. Una vez que despertamos, bueno, pues cada uno tiene que ver lo que puede hacer en la medida de sus posibilidades de tiempo y de otro tipo de cuestiones. Pero en esa dinámica, los creyentes tenemos que pedirle ayuda a Dios, porque yo por lo menos me reconozco limitado y pobre y pecador, y me doy cuenta que si Dios no me ayuda y no me da su gracia, yo difícilmente puedo hacer nada. Yo soy nada si Dios no me da su gracia. Si Dios no me da su poder, yo no puedo hacer nada, porque vivo en la fragilidad y vivo en la debilidad y vivo en la nada, ¿no? Entonces, por eso que todos los creyentes que nos están escuchando y que decidan dar un paso adelante y convertirse en guardianes, en convertirse en soldados de esta guerra cultural, convertirse en pequeños activistas, ¿no?, para poder frenar el mal que producen los bárbaros. Si somos creyentes y nos reconocemos en ese sentido débiles, el primer paso es pedirle a Dios justamente que nos dé su fuerza, ¿no? Y en ese sentido es muy evocador recordar el ejemplo de David contra Goliat, ¿no? Que está en la portada, ¿no? Como David, que era apenas un niño, que era, bueno, debilucho, sin embargo, le pidió fuerzas a Dios y Dios le dio esas fuerzas viendo la fe, la enorme fe que tenía ese niño, ¿no? Bueno, pues nosotros, cada uno de nosotros y también todos los que nos están escuchando, tenemos que darnos cuenta que somos David, que somos pequeños, que no tenemos el poder, que a lo mejor los globalitarios tienen un poder económico, empresarial, político enorme, y ellos son Goliat. Pero aunque sean Goliat, nosotros tenemos la fuerza de Dios. Y siendo David podemos ganar muchas batallas. Y ahora es el momento de ganar las batallas. Estamos al borde del precipicio en muchos países. No podemos seguir como esa rana que está en el cuezo, tranquilamente nadando porque está a una temperatura agradable. Pero sin embargo el bárbaro va subiendo la temperatura y al final la rana muere abrasada, ¿no? Pues nosotros estamos en esa situación parecida, estamos tranquilamente nadando en el agua, viendo que la temperatura del agua es muy buena y no estamos necesitados o nadie nos interpela para hacer nada. No, tenemos que dar un salto y darnos cuenta que ahora es el momento de movernos. Cada uno tiene que hacer lo que tenga que hacer. Los políticos tienen su función. Los empresarios o los emprendedores tienen que generar riqueza y generar puestos de trabajo. Pero cada uno de nosotros tenemos en conciencia que darnos cuenta y ver lo que cada uno puede hacer en su pequeña acción, en su pequeño día a día. ¿Cómo enfoca esas tensiones que también hay dentro de la Iglesia, ¿no? Hay indudablemente gente muy crítica con la propia autoridad dentro de la Iglesia. ¿Se puede pasar un poco por encima de esas cosas? Cada uno tiene su carisma. Nosotros en Religión y Libertad creo que tenemos el carisma de publicar todo lo positivo. O sea, nosotros creo que el Espíritu Santo nos llama a no entrar en polémicas, que son muy legítimas, lógicamente, pero a intentar edificar a nuestros lectores de otra manera. Lo cual no quiere decir que otros legítimamente se consideren llamados
a un cierto profetismo o a manejar sus altavoces de otra manera. En nuestro caso no es así. Nosotros, lógicamente, intentamos denunciar algunas cosas, sobre todo de ideología de género y otras cuestiones, pero fuera de la Iglesia. En lo que es a nivel eclesial, creo que nosotros estamos llamados a ser un vínculo de comunión eclesial. Es verdad que hay muchos problemas, hay muchos puntos de vista muy diferentes, pero nosotros creo que nuestro carisma es ser punto de encuentro, ser una casa de acogida en donde muchas congregaciones, carismas, movimientos puedan volcar ahí también sus iniciativas y sus obras, y poco más podemos hacer. Otros que lo quieran manejar las cuestiones de otra manera es muy legítima. Es verdad que aunque tenga cada uno su planteamiento, en los últimos años también es verdad que dentro de la Iglesia, y sobre todo en ese periodismo digital, estamos muchas veces faltando a la caridad. Porque una cosa es que podamos tener legítimos planteamientos diferentes y otra cosa es ya el ataque personal, ¿no? O la crítica personalizada en unos y en otros, ¿no? Y sobre todo en la crítica del Papa, ¿no? Bueno, pues habrá cuestiones de gobierno que a unos les parecerá de una manera o les parecerá de otra, pero es el Papa. Y yo muchas veces planteo, oye, mi padre, si hubiera actuado en algún momento de forma pública, de forma deshonesta o de forma no correcta, yo no estaría de acuerdo posiblemente, pero es mi padre y yo tengo la necesidad, como le quiero, de protegerle al máximo. Y por lo tanto yo no voy a airar aquellas equivocaciones o aquellos planteamientos a lo mejor erróneos que pueda hacer mi padre, que no es el caso. Pero con el Papa, que de alguna manera es nuestro padre en la fe dentro de la Iglesia, pasa lo mismo. Entonces, desde nuestra posición de religión y libertad, nosotros nunca vamos a criticar al Papa. Vamos siempre, en la medida de lo posible, a protegerlo, a buscar el lado positivo, a visibilizar toda su espiritualidad, que es una maravilla y que está muy ocultada. Y esa es nuestra manera de hacer a lo que estamos llamados, según lo que nos dicta el Espíritu Santo. Como ha dicho, es una llamada a la acción, el libro este es una llamada a la acción, haz algo, y ¿en qué campos cree que es eficaz, que es rentable actuar? ¿Qué significa? Mira, yo creo que no hay que buscar tanto el resultado como ya de por sí el gesto, ¿no? El gesto de valentía. Lo que comentaba antes, ¿no? De este matrimonio alemán de Berlín, de Cartas de Berlín, ¿no? O, por ejemplo, lo que hacía Sophie Scholl y todo su grupo de la Rosa Blanca en Alemania también, en la Alemania nazi, ¿no? Como ellos no se planteaban tanto si su acción de denunciar por la palabra con una serie de panfletos la dictadura nazi iba a significar el derrocamiento de Hitler. Ellos no iban más allá que el gesto de decir, bueno, tenemos que hacer algo. Vamos a hacerlo y a lo mejor ese gesto arrastra, ese ejemplo arrastra, ¿no? Entonces yo creo que en nuestro caso pasa un poco lo mismo. Si cada uno de nosotros hacemos un pequeño gesto, ese pequeño ejemplo va a arrastrar a otros a hacer algo parecido, en otros ámbitos o de otra manera. Pero ahora lo que necesitamos es sumar millones de microvalentías, millones de ejemplos, millones de acciones, que eso pueda convertirse en una revolución, en un movimiento masivo y que de alguna manera aplaquemos al mal. Entonces, no es tanto de estrategias como lo que toca ahora es, primero, despertar, darnos cuenta de que ya somos responsables
de que algo tenemos que hacer y hacerlo. Cada uno viendo lo que buenamente pueda, y aunque sea pequeño. Unos a lo mejor considerarán que lo que pueden hacer es apoyar económicamente de una forma muy humilde a algún altavoz de comunicación que ayuda a despertar a la gente o que ayuda a edificar o a dar enfoques adecuados. Otros, justamente, utilizando el símil de la palabra, pues que se planteará hablar más a sus familiares o amigos de ciertas cuestiones que a lo mejor ahora están como tapadas o olvidadas. Y habrá otra gente que se planteará a lo mejor crear un pequeño altavoz o un canal de YouTube o un blog en Internet para también poder exponer sus ideas. Todo suma y todo es importante, pero sobre todo tenemos que darnos cuenta que esas acciones, por pequeñas que sean, pueden empujar a otros muchos a seguir esa dinámica. Pues por mi parte nada más, pero si quiere añadir algún último consejo, alguna cosa. No, yo te agradezco, Santiago, de verdad que me hayas dado la oportunidad de hablar de este libro, de Despierta y combate a los bárbaros que arruinan nuestra vida, y simplemente ser un pequeño acicate, interpelar a tu audiencia para que hagamos algo, por poco que sea, pero que hagamos algo. Eso es lo importante. Pues nada más, compren el libro y hacer despertar, ¿no? Muchas gracias, Alex. Muchas gracias. Hasta la próxima.